comenzar agradeciendo al gobernador electo y a su equipo la invitación de compartir con ustedes hoy la experiencia que desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional hemos desarrollado para promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y fortalecer la democracia. Quiero felicitar al gobernador electo y a todos los aquí presentes por realizar esto que puede ser un primer paso muy importante para una nueva forma de gobierno. Hacer un foro o un conjunto de foros ciudadanos para escuchar la voz de la ciudadanía muestra una disposición que debe concretarse durante todo el periodo de gobierno. Y elegir como primer tema el poder de la ciudadanía, las formas de participación de la ciudadanía en la vida pública, me parece que marca de manera clara el rumbo y el sentido de estos foros para este nuevo gobierno. Yo creo que podemos felicitarnos todos por estar aquí hoy, y así como hace 100 años, el 18 de noviembre, Carmen Cerdán y sus hermanos iniciaron una gesta heroica que construyó nuestra historia durante el siglo XX, otra vez aquí en Puebla. Hoy, y en esta etapa, Puebla puede poner el ejemplo de lo que puede ser una alternancia que nos lleve a una transición democrática. Una alternancia que no sea cambio solo de partidos, solo de personas, sino que implique una nueva manera de gobernar. Y de eso quiero hablar. Tenemos una presentación en las pantallas, si nos alcanzan a ver, si las personas que están por ese lado nos permiten que se lea, les agradeceré. Si ponen la siguiente, por favor. Lo que vamos a hablar hoy es de 4 puntos. ¿Por qué se requiere construir ciudadanía en nuestro país? ¿Para qué se fomenta la participación ciudadana? ¿Cuál es el objetivo? Y lo más importante, y donde quiero dedicar más tiempo, ¿cómo se generan condiciones y medios para la participación ciudadana y para el ejercicio del poder ciudadano? Y finalmente terminar con algunas recomendaciones prácticas que me parecen pertinentes. Entonces vamos a empezar con el primer tema. ¿Por qué se requiere construir ciudadanía en México? Siguiente, por favor. Porque ciudadanía no se crea de manera natural. Ciertamente la ciudadanía como condición jurídica o como una identidad nacional parece que se adquiere de manera automática. Basta pasar de cuando uno tiene 17 años y 364 días y cumplir 18 años y la identidad jurídica del ciudadano se adquiere naturalmente con la llegada de los 18 años, así como la nacionalidad mexicana en su carácter de ciudadano o ciudadana mexicana. Sin embargo, ciudadanía es mucho más que una identidad jurídica o una nacionalidad. Siendo esas dos cosas, es también una forma de relacionarse en la vida pública. Se requiere construir ciudadanía porque la ciudadanía, como una actitud, como una capacidad, como un compromiso de participación en los asuntos públicos, no se adquiere automáticamente al cumplir los 18 años. Se tiene que construir. Dicen los expertos, la ciudadanía es una forma de agencia, que es un concepto de un premio Nobel de Economía de la India llamado Amartya Sen, que lo que nos quiere decir es, tiene que ser una condición de ejercicio práctico, de estar presente, de asumir responsabilidades, de participar. Es decir, es en síntesis, la ciudadanía de la que estamos hablando es el ejercicio permanente y cotidiano, diríamos, de tiempo completo, de derechos y de deberes ciudadanos. La ciudadanía son derechos,
la ciudadanía son deberes, y ambas cosas se ejercen de manera práctica, no caen del cielo, no llegan automáticamente, se requiere construirlas, se requiere ejercitarlas, se requiere participar. Por eso, esa es la razón por la que se requiere construir ciudadanía. Ahora el problema siguiente, por favor. El problema es que en nuestro país, para construir ciudadanía, tenemos un doble reto. Hay un reto cultural que viene de nuestra historia, en que muchos mexicanos y mexicanas no ejercen de manera práctica, de manera real, su ciudadanía. Hay lo que yo llamo un déficit de ciudadanía. Nos falta ejercicio de ciudadanía. Pero por el otro, la historia, sobre todo la historia del siglo XX, que puede tener muchas cosas positivas, nos heredó una cuestión que cierra también los espacios a la participación ciudadana. Estructuras de gobierno que no facilitan la participación ciudadana, que parecen o hacen aparecer como si el gobierno fueran unas personas y la ciudadanía tuviera casi nada que ver. A lo más, como si lo que le tocara es votar cada 3 o cada 6 años. Eso se creó en nuestra historia. Por lo tanto, la participación ciudadana tiene un doble reto. Siguiente, por favor. ¿A qué llamo déficit de ciudadanía o déficit de cultura cívica? A una condición cultural que refleja poco interés por lo público, poca disposición a la acción con los demás en lo público. Pareciera que somos buenos para andar con los demás, pero no en la vida pública. De acuerdo a estos datos, que son la encuesta de cultura política más reciente, 2 de cada 3 personas en México están poco o nada interesadas en la política, y 8 de cada 10 consideran que la política es algo complicado o muy complicado, algo que no se entiende bien. Y por eso entonces esa visión que nos aleja de la vida pública se explica entonces, por ejemplo, que solo 3 de cada 10 han participado alguna vez como voluntarios en alguna actividad a beneficio de la comunidad. 3 de cada 10. Y podemos estar hablando de la fiesta parroquial, podemos estar hablando de limpiar la calle, no de grandes participaciones, sino de participar en algo a beneficio de la comunidad. Por ejemplo, poco más de 1 de cada 20 ha firmado alguna vez algún documento, alguna carta para apoyar alguna causa, y aún menos de 1 de cada 20 ha enviado un mensaje por internet para apoyar alguna causa. Solo 1 o 1 de cada 10 mexicanos y mexicanas ha participado en actos de apoyo para alguna causa, y poco más de 1 de cada 10 ha hecho donativos para apoyar alguna causa. La verdad es que eso es déficit de ciudadanía, comparado con la cultura ciudadana y de participación ciudadana de otros países muy similares a México, no con Europa, no con Estados Unidos, sino con Perú, con Colombia, con Chile, con Brasil. Nuestra cultura de participación ciudadana es mucho más baja, lamentablemente. Por lo tanto, hay un reto ahí. Siguiente, por favor. Y por otro lado, decía yo, hay un reto porque las estructuras de gobierno que se crearon durante el siglo XX cerraron las formas de participación ciudadana y sobre todo complicaron el ejercicio del Estado de Derecho, el ejercicio de derechos aplicando la ley y el asumir responsabilidades en la vida pública como ciudadanos, sea pagando impuestos, sea participando en elecciones, sea colaborando en asuntos comunitarios. Entonces, hay una historia que también tiene mucho, que podríamos hablar de esa historia durante mucho tiempo, pero no tiene caso en este momento. Solamente reconocer que las estructuras de gobierno, y espero que estén aquí algunos de los que van a estar en esas estructuras en el próximo gobierno, lo comprendan.
no están preparadas suficientemente para facilitar y fomentar la participación ciudadana. Hay un reto para hacer que sea real el poder ciudadano. Hay un reto en muchos sentidos, por un lado histórico, por el otro lado evidentemente la corrupción, el marco legal y también por supuesto las complicaciones de la función pública y esta visión sectorial de las políticas públicas, que no es la manera como se vive la problemática para la sociedad. Entonces, el doble reto explica por qué el punto de partida del poder ciudadano es un déficit de cultura ciudadana y estructuras de gobierno que tienen muchas limitaciones, muchas carencias, poca capacidad para fomentar la participación ciudadana. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, ¿por qué se fomenta? Entonces vamos a, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se fomenta la participación ciudadana? O sea, el objetivo. Hay quien considera que la participación ciudadana es buena en sí misma, pero la verdad es que siendo buena en sí misma, la participación ciudadana tiene un objetivo mayor. No se participa para participar, se participa para algo mayor. Siguiente. De acuerdo a la reflexión más acabada que sobre todo se ha dado en América Latina y el Caribe por los pensadores de la democracia en fines del siglo XX, principios del siglo XXI, nos ayudan a comprender que el sentido de la participación ciudadana es el ejercicio de la ciudadanía en tres dimensiones. No que haya tres tipos de ciudadanos, sino que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ejercer nuestra ciudadanía en tres dimensiones. La que se llama la ciudadanía civil o el ejercicio de los derechos y las libertades civiles, la ciudadanía política o el ejercicio de los derechos y los deberes en la vida política, en la construcción del gobierno, en la democracia, y la ciudadanía social, que es el reto más importante para América Latina y el Caribe, porque significa el acceso a los derechos sociales en un ambiente de crecimiento y de equidad y de igualdad. Estos tres conceptos, de hecho, se correlacionan directamente, vienen de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad fue construyendo lo que hoy se llama tres generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos se construyó alrededor de la Revolución Francesa y algunas otras revoluciones a fines del siglo XVIII para garantizar libertades frente al poder despótico de las monarquías, la libertad de tránsito, la libertad de creencia, la libertad de propiedad, la libertad de comercio, la libertad de expresión. Son el conjunto de derechos y libertades civiles que constituyen la primera generación de derechos. La segunda generación de derechos surge en el siglo XX en la construcción de las repúblicas democráticas, el derecho a elegir al gobierno y el derecho a tener un gobierno que rinde cuentas a la ciudadanía. Es la segunda generación de derechos y entonces tiene que ver con la dimensión de la ciudadanía política. Y la tercera generación de derechos viene de la segunda mitad, sobre todo en los últimos 20 o 30 años del siglo XX, y ha venido creciendo en las últimas décadas, que es el conjunto de derechos sociales a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, en fin, al medio ambiente, un conjunto de derechos sociales que deben vivirse de manera progresiva en las sociedades. Esas tres aspiraciones de los derechos humanos en la historia de la humanidad constituyen la base de lo que se llaman las tres dimensiones de la ciudadanía, que es en qué consiste ejercer la ciudadanía: civil, política y social. Entonces, el objetivo de la participación ciudadana, el objetivo del ejercicio de la ciudadanía es, en el caso de la ciudadanía civil, un régimen de libertades, frenos al poder,
lo que en nuestra Constitución se llama las garantías individuales, el apego a la ley para que ningún gobernante pueda mandar detener a un ciudadano a otro estado y traerlo forzosamente a encarcelarlo al estado por una venganza política, y que en el caso que a alguien se le ocurra hacer eso, haya una autoridad que garantice que la ley se va a aplicar, que no se puede abusar del poder y que sin miramientos políticos los derechos se respetan y la ley se aplica para garantizar la libertad de las personas. Todos somos inocentes mientras no se prueba lo contrario. Nadie nos puede detener sin una orden por escrito de un juez. Las personas detenidas tienen que ser presentadas ante un juez máximo en 3 días, y hay derecho a libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, un régimen de libertades. Para eso participa la ciudadanía, y así se ejerce la ciudadanía en su dimensión civil. La ciudadanía en su dimensión política tiene como sentido la construcción de repúblicas. La palabra república ya no nos dice mucho, pero la palabra república lo que dice es que la vida de la república es cosa de todos, es cosa pública. Es una palabra que viene del latín, que solo quiere decir la cosa pública, es decir, la que no es de un grupo, la que no es de unos partidos, la que es de toda la sociedad en su conjunto, del pueblo, de la ciudadanía, y que por lo tanto la aspiración es que sea una república en donde haya división de poderes, que no es lo mismo que confrontación de poderes, división de poderes, es decir, que el poder no está acumulado en una sola persona, y que haya entonces contrapesos al ejercicio autoritario y despótico del poder. La división de poderes no se hizo para paralizar al gobierno, la división de poderes se hizo para evitar el uso despótico del poder. Y esa es la lógica de funcionamiento de las repúblicas y la división de poderes. Y por eso es tan importante que, si en realidad es una república, esté basada en la rendición de cuentas. Que toda persona, fíjense bien, no solo el gobernador, que toda persona, por supuesto empezando por el gobernador, pero toda persona que ejerce una autoridad rinde cuentas de lo que hace. Y rendir cuentas no solo significa los recursos, rendir cuentas significa explicar las decisiones, fundamentarlas, por qué decidió hacer esto y no aquello, explicar las acciones, qué fue lo que realmente hizo, y tercero, explicar cómo usó los recursos para aplicar esas acciones y esas decisiones. La rendición de cuentas es la única manera en que la autoridad auténticamente sirve a la ciudadanía. ¿Cómo se le hace para que un ciudadano, un grupo de ciudadanos, un conjunto de ciudadanos tengan un buen gobierno? Exigiendo cuentas, entendiendo que el mandante es la ciudadanía y que el gobernante es mandatario, es decir, el que recibe y ejecuta el mandato, asumiendo con seriedad que la función pública está formada por servidores públicos. Esa es la lógica, pues, del ejercicio de la ciudadanía política. Y por supuesto el derecho a elegir autoridades por voto, eso es lo más conocido, no solo el tiempo. Finalmente, el para qué se ejerce la participación ciudadana y la ciudadanía en su dimensión social tiene que ver con vivir bien, con el bienestar social, con el poder desarrollar las potencialidades de cada persona, contar con condiciones de salud, contar con un mecanismo, con formas para aprender y para desarrollar el potencial, lo que se llama educación, y después ejercer de manera libre la profesión, oficio
que cada quien decida y con la que pueda vivir y sostenerse. Entonces, el objetivo del ejercicio de la dimensión de la ciudadanía social es la construcción de derechos sociales, el bienestar social, con equidad y con desarrollo humano. Siguiente. Entonces, ¿cómo se generan condiciones y medios para la participación ciudadana? ¿Cómo se generan las condiciones y los medios? Eso es lo que me quiero detener, porque esa es una reunión. O sea, primero dije, ¿por qué? O sea, ¿de dónde partimos? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? Pero es conceptual, ¿no? Régimen de libertades, ejercicio de derechos, rendición de cuentas. ¿Cómo se hace eso en el contexto actual de nuestro país? Lo que quiero presentarles es un menú de una agenda ciudadana que se ha venido construyendo históricamente en nuestro país. Históricamente en México hemos venido construyendo una agenda para el poder ciudadano, una agenda para el ejercicio de los derechos ciudadanos. No quiere decir que todo lo que aquí voy a proponer se tiene que hacer, pero ofrece el marco, el menú, las opciones que hay para generar las condiciones y los medios de participación ciudadana. La participación ciudadana no es un asunto solo de deseos o es un asunto de participen, sino de tener los medios y las condiciones para que esa participación sea efectiva. ¿En función de qué? En función de ejercer derechos y deberes en la vida pública, civiles, políticos y sociales. Vamos pues a ver. Si nos atenemos al primer punto, a la dimensión civil, a construir un régimen de libertades, un Estado democrático de derecho y de derechos. Fíjense, esta es una redundancia que ustedes me disculparán, pero que se usa en la discusión política sobre este tema porque es muy importante. Estamos hablando de un Estado de derecho, donde se aplica la ley, y un Estado de derechos, donde la ley se aplica para garantizar los derechos de todas las personas. Aunque suena redundante, ayuda a entender el sentido de lo que es un régimen de libertades políticas. ¿Cuáles son entonces los puntos? ¿Cuáles son entonces los elementos que constituye el régimen de libertades políticas? Primero, garantizar los derechos humanos en la Constitución del Estado de Puebla, garantizar la vigencia de las garantías individuales de nuestra Constitución y del marco internacional de los derechos humanos, económicos, políticos y sociales que ha suscrito nuestro país en el ámbito internacional. El primer paso para tener un régimen de libertades es tener una ley, constitución, que garantice esos derechos. Así que una primera medida que puede ser muy importante para mostrar un cambio en el enfoque de la política y la libertad del Estado de Puebla es asumir como propio, en todo lo que no contravenga nuestra Constitución, por supuesto, el marco internacional de los derechos humanos. Segundo, hay que garantizar que la ley se aplique sin distingo de personas, que la ley se aplique sin sesgo político y que la gente que sufre un delito tiene en una autoridad pública llamada Ministerio Público el defensor que va a tratar de resolver el problema en el que fue afectado. Eso en México se está discutiendo de muchas maneras. Lo único que es seguro es que se requiere un ministerio público con autonomía real y que no tenga sesgos políticos. Solo un ministerio público sin sesgos políticos puede aplicar la ley, caiga quien caiga. Evidentemente el reto de cómo hacer eso es muy complejo y tiene que aplicarse a nivel nacional. Pero tenemos que empezar a reconocer que para ejercer derechos ciudadanos necesitamos que el defensor del pueblo, que es el Ministerio Público, bueno, si el abogado pues, del pueblo, funcione para garantizar justicia y que tenga una auditoría especializada para que no haya corrupción y escrutinio público. Tercero, la reforma del Poder Judicial
Si las personas que sufren un agravio no pueden acudir ante un juez, ante una corte, para resolver ese agravio, la sociedad no es un Estado de Derecho. Si para resolver un problema necesitamos un favor de un funcionario, no estamos en un Estado democrático de derecho. Si para resolver un problema hay que forzosamente hacer marchas, presiones, expresiones públicas, lo cual no está mal que se haga, pero si no hay la manera de defenderse frente a una corte, estamos en problemas. Y el problema es que en nuestro país, hasta ahora, no hemos tenido las condiciones para construir ese poder judicial que haga que, si bien suceden los agravios, porque los agravios suceden en nuestras sociedades y hay gente que abusa del poder y que viola la ley y que le quiere quitar a otras sus cosas del tipo, haya una manera legal, institucional, para enfrentar esos abusos. Y finalmente, el cuarto punto, que me parece que es clave: se requiere que el defensor del pueblo, ahora sí, que el defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga plena autonomía y esté ocupada por una persona con la trayectoria, la experiencia y el prestigio suficiente para asumir el papel de defensor del pueblo frente a cualquier arbitrariedad cometida por cualquier autoridad. Fíjense bien, las comisiones de derechos humanos se crearon para enfrentar los abusos de autoridad. El problema es que en la mayoría de los estados y también a nivel nacional ya están sirviendo más como tapaderas y como burocracias frente a los abusos del poder. Entonces, el colmo es saber que el actual presidente de la comisión es presidente, es compadre del gobernador. O sea, no es por mala persona, sino cómo es posible, digamos, que se dé esa relación personal. Eso tiene que modificarse. Segundo, entonces, 4 puntos: el Marco Internacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público sin sesgo político, la reforma del Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pues ya no les voy a poder decir nada más. Entonces ahí les dejo la presentación. Nada más encargo 2 cosas. Se requiere Instituto de Transparencia autónomo y con trayectoria. Se requiere Instituto Electoral formado por personas con total autonomía de los partidos. Se requiere un nuevo procedimiento para el nombramiento de los consejeros electorales. Se requiere fomentar, por diversos, le dan la siguiente por favor, vamos para que la vean. Se requiere fomentar que la ciudadanía pueda confiar en sus autoridades. La siguiente por favor. Y por lo tanto, una manera de promover esto es el reconocimiento constitucional al derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos. En nuestro país la Constitución nos reconoce el derecho a votar y ser votado. Hay que definir constitucionalmente que tenemos el derecho a participar en asuntos públicos y de ahí derivar una ley de participación ciudadana que abra la posibilidad de la iniciativa legislativa, del plebiscito, del referéndum y de los mecanismos de participación para la rendición de cuentas, elección de candidatos independientes, una elección. El buen gobierno se construye con ciudadanía que participa. Me encantó el discurso de los compañeros. Exigir y colaborar, exigir y proponer, estar dispuesto a participar. Yo creo que de eso se trata, y lo que puede suceder en Puebla, puede ser una gran vitrina, una gran plataforma para mostrar que en México el cambio de partido es también un cambio de régimen hacia una auténtica transición democrática. Y como les decía,
El 18 de noviembre aquí empezaron hace 100 años la revolución, así que la pueden volver a empezar. El cambio democrático para mostrar que alternancia política puede ir acompañada de transición democrática con poder ciudadano. Muchísimas gracias.